6:58 de la mañana, nosotros continuamos con más de Primera Página y a esta hora nos corresponde darle la bienvenida a nuestro primer invitado de hoy. Él es Manuel Teixeira, diputado a la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Muchos temas que discutir el día de hoy en materia política, pues el día de ayer el Tribunal Supremo de Justicia allanó la inmunidad parlamentaria de 4 diputados, también adjudicó sus responsabilidades en 7 delitos, entre ellos traición a la patria. En solo 4 meses, el Tribunal Supremo de Justicia le ha allanado la inmunidad parlamentaria a 18 diputados de la Asamblea Nacional. En paralelo, la Asamblea Nacional Constituyente el día de ayer creó una comisión para evaluar el adelanto de las elecciones parlamentarias y Diosdado Cabello, quien preside la Asamblea Nacional Constituyente, asomó la posibilidad de que se realizaran en el mes de enero del año 2020. ¿Qué opina la Asamblea Nacional? ¿Están evaluando participar ustedes? Sí, bueno, no podría yo mal interpretar el espíritu de toda la Asamblea o hablar por la Asamblea Nacional, pero evidentemente, la pregunta, no se debe responder una pregunta con otra pregunta, pero yo pregunto, ¿es eso la solución al problema? ¿Resuelve los problemas del país estar creando comisiones para perseguir diputados o comisiones para adelantar unas elecciones parlamentarias que no resuelve el problema de los venezolanos? El problema de los venezolanos se resuelve con una solución política pacífica, acordada en beneficio de la gente. O sea, estos 18 allanamientos de inmunidad cuestionables, absolutamente más 16 persecuciones directas, estamos hablando de 34 colegas parlamentarios que se ven amenazados, que crean un nivel de zozobra e inseguridad, inclusive visto desde afuera. La comunidad internacional ve esto con mucho estupor. Entonces, esto no soluciona el problema de Venezuela. Nosotros debemos buscar una solución y en nada ayuda estos anuncios. Ahora, ellos siempre están buscando el amedrentamiento, la creación de unas expectativas para, bueno, crear un desánimo en la población, y esto al final no es la solución del problema. En un caso hipotético, diputado, que efectivamente se adelanten estas elecciones parlamentarias, ganen los oficialistas de nuestro país y convoquen a unas elecciones presidenciales y gana la oposición venezolana. Vamos, esto es un caso hipotético. ¿Cómo podría trabajar entonces un presidente de oposición cuando la Asamblea Nacional está del lado de los oficialistas? Bueno, primero estamos hablando de un ejercicio, eso no es un supuesto negado, no creemos que eso vaya a ocurrir de esa manera. Pero el problema es que los venezolanos debemos ir a una elección que resuelva el problema de los venezolanos y le dé legitimidad y gobernabilidad a quien resulte electo. Y el problema pasa por la reinstitucionalización del Estado. O sea, aquí el problema no son solamente unas elecciones, sino reinstitucionalizar el Estado, que significa reconocimiento a la Asamblea Nacional, que se nombren los magistrados, se ratifiquen los magistrados que han sido nombrados, los rectores del CNE y todas las instituciones, de manera de darle garantías y seguridad no solo al país, sino a la comunidad internacional, porque las relaciones comerciales se tienen con la comunidad internacional. Entonces, el problema más allá de una simple elección, el problema es que aquí hace falta un acuerdo después de un ciclo de 20 años, que bueno, que lamentablemente nos ha traído hasta esto, y bueno, eso es por lo que nosotros abogamos. El día de ayer, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González, asomó que ya había una propuesta en la mesa de negociación con el oficialismo nacional, también por parte de la Asamblea Nacional. Entre ellos era el adelanto de las elecciones presidenciales, se conoció de manera extraoficial. También el gobierno de Nicolás Maduro solicitaba la eliminación de estas sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos. ¿Tiene contacto la oposición con el gobierno de los Estados Unidos? Porque por un lado vemos las declaraciones del presidente del Parlamento, Juan Guaidó, donde indica que está dispuesto a sentarse en unas mesas de diálogo con el gobierno, pero por otro lado vemos a Elliot Abrams, que dice que no está dispuesto un diálogo en Venezuela. ¿Tienen comunicación ustedes? Bueno, indudablemente debe haber comunicaciones, seguro, con no solo un país, sino con muchos países de América Latina. Bueno, porque la situación de Venezuela se ha convertido en un problema de la geopolítica internacional. Ahora, depende de los venezolanos, del liderazgo opositor venezolano, el conseguir una ruta clara para la solución de esta crisis. Más allá de las opiniones solidarias, de acompañamiento que puedan tener los países amigos, la decisión tiene que partir de los venezolanos. Entonces, ¿es necesario la ayuda de la comunidad internacional para lograr una salida pacífica a los conflictos que viven los venezolanos, o solo podemos los venezolanos lograrla? Creo que el acompañamiento
la solidaridad, sin injerencia, es lo que hasta ahora ha resultado. El diputado Manuel Teixeira considera que estas nuevas sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos afecta de manera directa a los venezolanos. Yo creo que afecta a los venezolanos. O ¿Hasta sea, cuándo? afecta, evidentemente, las sanciones personalísimas afectan a las personas. Pero hay sanciones que empiezan, eso es innegable, que empiezan a tener sus efectos sobre, por ejemplo, los servicios, y cuando afectas a los servicios, entonces va un poco contra el bienestar, el normal desarrollo de una población. Y el problema es que tenemos que entender que urge una solución a esto, porque al final lo que tenemos que luchar es porque cese el sufrimiento de la población. ¿Y las personas no están sufriendo más con estos bloqueos y estas sanciones por parte de los Estados Unidos? Las personas... ¿Hasta cuándo están dispuestos a aguantar los venezolanos? Van 20 años de deterioro de la calidad de vida. Las personas sufren mientras este modelo esté enquistado en el poder. Las personas sufrirán mientras no tengamos institucionalidad que le dé legitimidad y gobernabilidad a todo el país. Este país va a sufrir mientras no se logre que los entes internacionales confíen en Venezuela, que podamos lograr financiamiento, que podamos lograr volver a tener repuestos y servicios en el país. O sea, el problema es el modelo, y el problema es que en parte todo esto es que tenemos que ir a la reinstitucionalización del país. ¿Estamos en capacidad de nuevamente sentarse en unas mesas de negociación con el gobierno? ¿Están dadas las condiciones? Si no están dadas las condiciones, hay que sentarse. Si están dadas las condiciones, hay que sentarse. Aquí la obligación debería ser que no se permita el chantaje de que me paro por tal cosa o me levanto o no asisto por tal cosa. Aquí el compromiso ineludible de la dirigencia del país de más alto nivel es de sentarse hasta lograr una solución que ponga fin al sufrimiento de todos los venezolanos. ¿Qué estaría dispuesta la oposición a ceder en esas mesas de negociación? No soy yo parte del equipo, no... Pero Manuel Teixeira como diputado de la No, Asamblea yo Nacional, lo como que creo es político. que aquí hay que buscar una solución en el reconocimiento de las partes, de la existencia de las partes, inclusive el reconocimiento de los errores de la parte, que en este caso, indudablemente, quien ha cometido la mayor cantidad de errores ha sido quienes hoy se enquistaron en el poder por diferentes maneras, y empezar a buscar los puntos de consenso donde podamos salir y ofrecerle salidas de solución política pacífica a este país que tanto las requiere. ¿Tiene capacidad la Asamblea Nacional y la oposición venezolana de solicitarle a Estados Unidos que elimine las sanciones al gobierno? No, entiendo, y la lógica política dice que tú pudieras hacer oficios, pero no está en capacidad porque eso ha sido una decisión soberana del gobierno de los Estados Unidos, estemos o no de acuerdo con ellas. Han sido una decisión soberana del gobierno de los Estados Unidos y la oposición no tiene la facultad de retirarle las sanciones al gobierno. ¿Hasta cuándo podría llegar este conflicto, diputado? Porque efectivamente el ciudadano de a pie son los más afectados, afecta la economía, afecta el poder adquisitivo, afecta también las fallas en los servicios públicos. Ya ustedes fueron a unas mesas de negociación, pero eso hasta ahora, 2 meses después, no ha tenido ningún efecto. El gobierno se levantó de esas mesas de negociación. ¿Qué va a hacer la Asamblea Nacional a partir de ahora? Bueno, yo lo primero que siempre digo es que lamentablemente el venezolano siempre trata de ponerle fechas a la cosa. ¿Y para cuándo? Y dame la fecha. ¿Y hasta cuándo termina esto? Y esto es un proceso muy complicado, vuelvo y repito. Este ciclo histórico ya lleva 20 años. Y quitar toda la maraña, reinstitucionalizar el país, responsablemente hay que decirlo, puede llevar un tiempo. Lo que pasa es que si uno dice eso, bueno, pero ¿hasta cuándo? Sí, yo deseo enormemente que este modelo termine, que este ciclo termine y podamos los venezolanos enrumbarnos hacia una Venezuela de progreso. Nosotros tecnológicamente y en muchas cosas estamos atrasadísimos con respecto al mundo, siendo un país que debemos estar en vanguardia por ser un país tan rico en minerales y tantas cosas. Ahora bien, la oposición tiene el deber de sentarse en la mesa porque el pueblo así lo necesita. Pero quienes están en el poder, ejerciendo el poder, también tienen que sentarse porque ese mismo pueblo, sin distinción, exige una solución a este sufrimiento, a esta desgracia que están viviendo todos los venezolanos día a día. Porque, o sea, son cosas terribles. Pudiéramos estar aquí un programa de 24 horas solamente hablando estructuralmente de todo lo que pasa en el país. ¿Hay unidad en la oposición actualmente? No, yo creo que hay una unidad de propósito que es acabar con este ciclo histórico. El problema es el cómo, la manera, la forma. Creo que hace falta más diálogo, ciertamente, un poco para encontrarnos, porque eso también lo requiere la oposición y por eso hemos dado últimos pasos en busca de la unidad superior. Y siempre pensar que por encima de los tableros
individuales, particulares o de grupos, está la necesidad de este país. Si se convocaran a unas elecciones presidenciales, ¿apostará usted por un candidato unitario de oposición? Estoy convencido que si hubiese elecciones presidenciales, la oposición va a ir con un candidato único. Diputado, cuando son las 7:08 de la mañana nos corresponde realizar una nueva pausa comercial, como siempre, invitándolos a ustedes a participar e interactuar a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Una pausa y en breve continuamos con más.